Y el otro tipo de pirámides es como la colombiana, donde se inicia una actividad y se involucra a cientos de miles de ciudadanos, donde los ciudadanos dependen de los otros para poder reflejar sus ganancias o sus lucros. Y eso a la que genera un efecto propagación muy grande. Porque si bien es cierto una pirámide de estilo Madoff significa pérdidas económicas gigantescas, no compromete en un momento dado la institucionalidad de una manera tan severa como sí significa una pirámide al estilo colombiano, porque son millones de personas las afectadas. Entonces, lo primero que uno tiene que mirar en esto es frente a qué tipo de pirámides o frente a qué tipo de actividad ilegal estoy enfrentando para diseñar las respuestas de la institucionalidad. Y seguramente en la presentación de la Superintendencia Financiera vamos a encontrar que hay diferentes tipos de pirámides. Aquí hay pirámides que se construyen a través de mesas de dinero en actividad bursátil, como una forma de poder captar y financiar recursos, por ejemplo, para atender responsabilidades estatales. Esa es una pirámide muy especializada, pero que siempre lleva a ver cómo hace, a través de instrumentos financieros sofisticados, yo rompo la legalidad. Entonces, ahí hay un problema muy delicado que debe enfrentarse para poder definir cuál es esa estrategia interinstitucional de lucha contra las pirámides. El caso de Colombia, ¿qué muestra? El caso de Colombia muestra un componente que es muy delicado, que estuvo presente en la pirámide de Albania, que estuvo presente en la pirámide de Perú, estuvo presente en el problema de pirámides del Ecuador de 2006-2007, y es que la actividad está relacionada con problemas de dineros provenientes de actividades ilícitas. Es decir, estructuras mafiosas conciben procesos de captación ilegal para poder hacer operaciones, por ejemplo, lavado de activos, o poder hacer penetraciones en la sociedad con otros propósitos. Y ese es un tema que sí es bastante complejo de desarrollar, que lo vivimos como ninguno otro en el caso de Colombia. Porque en Colombia, cuando se detecta por primera vez la operación de DMG en el año 2006 y se le decreta la captación masiva ilegal con unos recursos que se encontraron en efectivos en un movimiento en el departamento del Putumayo, desde ahí claramente se diseña una estructura para poder sobreponer la capacidad legal del Estado y poder actuar de una manera aparentemente legal para que el Estado no tuviese los instrumentos y poder actuar sobre ellos. Y claramente el concepto de pirámide colombiana de los grupos DMG, DRF y en especial DMG se diseña para burlar a la Superintendencia Financiera y poder generar una interinstitucional del Estado que hacía muy lenta la capacidad de reacción o de recuperación frente a un fenómeno de esa magnitud. Y ahí es donde uno empieza a entender la complejidad de un tema como el de las pirámides y lo que ocurrió en el caso colombiano, donde de una manera reiterada y permanente la gente, con ese afán de enriquecimiento y muchos de ellos provenientes de actividades en algunas zonas ilícitas, estaban dispuestos a hacer una apuesta ante la incapacidad de generar esos recursos dentro de un sistema formal. ¿Dónde empieza uno a entender eso? Por ejemplo, cuando nosotros el tema llegaba al resorte de la DIAN, después de que se da todo ese proceso de intervención y en las visitas que nos tocó hacer al departamento del Putumayo, mucha gente no quiso ni siquiera reportarse e inscribirse dentro de la lista de afectados porque tenían serio temor que por esa vía pudiera la DIAN hacer un seguimiento de sus recursos. Y ahí empezamos a entender que había personas que habían apostado 1.000, 2.000 millones de pesos al juego de pirámides, donde claramente el negocio tenía otras connotaciones. Si la gente estaba dispuesta a perder capitales de ese orden y no estaba dispuesta ni siquiera a reportarse en la lista, sino que prefería estar por fuera del sistema, muestra el desafío que enfrenta la institución para poder diseñar mecanismos en la actuación de pirámides. ¿Y dónde se refleja esa problemática? Pues recuerden el estallido social que tuvimos en los departamentos del Putumayo y Nariño. En 3 días se generó una turba social. En 3 días se generó una explosión de tal magnitud que prácticamente eso comprometía la estabilidad de estas regiones y por ende la estabilidad de muchas instituciones ante la dificultad de poder atender lo que era una clara estafa inducida por la gente.
Porque cuando hablábamos con la gente preguntábamos al Estado quién le preguntó si podía llevar los recursos allá o no. Pero después de que son estafados, la responsabilidad de quién es del Estado, es de los funcionarios. Pues vaya reflexión más ganadora. Yo no le pregunto al ministro si debo llevar la plata a DMG. Ah, pero si pierdo la plata en DMG es culpa del ministro. Y al ministro hay que juzgarlo, y al ministro hay que investigarlo, y a las entidades hay que hacerles los procesos debidos en las diferentes instancias de control. Porque hay unos ciudadanos que fueron estafados bajo un principio de una formulación de una actividad claramente ilícita que tenía connotaciones criminales y que creaba esa complejidad. Difícilmente había uno podido entender una situación de esas, sino cuando tuvimos que llegar a la declaratoria de una emergencia social. Y la declaratoria de una emergencia social no reflejaba otra cosa distinta, sino el alcance del problema de las pirámides. Las pirámides que podrían generar un problema social de incalculables dimensiones, millones de colombianos estafados, y que podría generar, por otra vía, la dificultad del Estado para poder hacer una actuación muy oportuna. Esa emergencia social nos permitió diseñar una reglamentación y unas normas a partir de un problema real. Si no se hubiera presentado seguramente un problema de esas magnitudes, jamás se hubiera visto qué tipo de actuaciones requería el Estado para poder contrarrestar ese problema. Fue esa experiencia la que nos llevó, por ejemplo, al cambio de rol de la Superintendencia de Sociedades. Cómo lograr interactuar entre la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades. En el esquema anterior, probar la captación masiva ilegal requería profundos estudios por parte de la superintendencia, documentación plena, comprobación, procesos que generalmente demoraban muchos meses. Y claro, aquí el tema del tiempo es la variable fundamental. Pasar a una legislación donde simplemente por un hecho objetivo como ver una cola en un establecimiento, en un municipio, pudiera ser indicio para que ya la superintendencia actuara de manera decidida, obedecía a una reglamentación que en ese momento estaba demandando la magnitud del problema. Y yo creo que esa emergencia social, que fue avalada por la Corte Constitucional, que tuvo la suerte de demostrar, como seguramente lo puede evidenciar las estadísticas de la Superintendencia Financiera en su presentación, dio instrumentos para poder hacer un efectivo seguimiento y desmontar unas estructuras que obviamente fueron diseñadas para estafar a millones de ciudadanos. Y es tan complejo el tema que mire hoy lo que tenemos que enfrentar. Esos mismos ciudadanos que en criterio de la Fiscalía tuvieron unas pérdidas del orden de 4 billones de pesos, hoy tienen demandado al Estado por 45 billones de pesos. ¿Cuál es el desafío para la institucionalidad de una sociedad? 45 billones es la demanda más grande. En ningún momento ninguno de esos ciudadanos se propuso preguntarle al Estado. Y la reflexión es, gente que va por su cuenta y bajo su riesgo a llevar dineros a una actividad claramente ilegal, ilícita, porque la saben que es. Si una persona durante 50 años construyó un patrimonio de 30 o 50 millones de pesos y demoró 50 años para hacerlo, ¿cómo no va a ser evidente que entregar 20 o 30 millones para que le devuelvan 20 o 30 en un mes reflejaba una actividad claramente riesgosa e ilegal? ¿Y cuál es la conciencia ciudadana? Pero en ese momento, y hoy la conciencia es, a mí no solo me tienen que dar lo que perdí, sino que voy a hacer un negocio con el Estado. Tremendo problema para la institucionalidad, que tiene que verse una perspectiva no simplemente jurídica. ¿Qué hay detrás de esas demandas? Es decir, ¿qué alimentan esas demandas? ¿Por qué con una actividad claramente ilegal, ilícita, como se ha comprobado hoy, con personas y sus cerebros juzgados y condenados en el exterior por nexos con actividades ilegales, hoy le presentan un desafío al Estado que vale 45 billones de pesos? Y ahí hay unos motivos de reflexión muy serios que implican obviamente cuál debe ser entonces el papel y la acción del Estado para enfrentar problemas de estas características, y que claramente lleva a unas reflexiones finales. La actividad de las pirámides va a estar presente mientras en nuestro sistema exista la ilegalidad y los dineros ilícitos. Siempre va a haber una tentación para que este tipo de actividades puedan aparecer. Y la experiencia muestra que se opacan
pero que en el tiempo se pueden volver a gestar. Quiere decir que los instrumentos que se puedan desarrollar a nivel de las instituciones claramente deben permitir, sobre todo, la actuación rápida y severa que permita de una manera decidida poder advertir procesos de formación de actividades ilegales que claramente se determinan como pirámides. Y la respuesta es entonces cómo lograr una mayor formalización y una mayor penetración del sistema financiero. Nosotros tuvimos mucha suerte y claramente muchos ciudadanos entendieron el valor del sistema financiero. El que llevó 20 millones los perdió. Si hubiera habido una crisis financiera, es deber del Estado, y a través de, por ejemplo, los seguros de depósito, sale a restituirle a las personas los recursos que perdieron en una actividad legal reconocida por el Estado y con la supervisión, regulación y control por parte del Estado. Ahí está una gran diferencia y esa es una gran lección que debería capitalizarse. El sistema financiero formal probó la importancia con mecanismos de respuesta. La institucionalidad muestra que tiene cómo proteger. Y eso da una gran lección porque mucha gente dice que es que cuando hay crisis financieras, el Estado salva a los dueños de los bancos. ¿No? Cuando hay crisis financieras, el Estado salva a los ahorradores, que es muy diferente. Pero no se puede considerar al que perdió la plata en pirámides un ahorrador para que el Estado sea el que comprometa recursos fiscales en su apoyo. Es muy duro, pero esa es la gran diferencia de la institucionalidad, esa es la gran diferencia de la legalidad. Por eso ser legal paga, porque el ser legal paga para poder tener protecciones en caso de dificultad y de crisis. Hay quien responda. Y esa es una lección que claramente debería capitalizar el sistema financiero colombiano. Afortunadamente se logró controlar, y se logró controlar a tiempo y evitar que se hubiera generado un efecto de desconfianza en todo el sistema, porque en ciertas regiones del país surgía rabia en las protestas sociales contra las entidades financieras por parte de quienes habían perdido en la actividad ilegal de las pirámides entregando sus recursos. Y ese tiene que ser el motivo de reflexión. Por eso un sistema financiero sano, un sistema financiero bien regulado, un sistema financiero que tenga buenos márgenes de solvencia, que sea rentable, es una garantía para poder contrarrestar el efecto de actividades ilegales. Y el camino tiene que ser mayor profundidad, mayores niveles de bancarización, la medida que la gente sienta que tiene acceso a los servicios. Pero claramente quienes están en actividades informales, ilegales y manejan fundamentalmente efectivo, pues les cuesta mucho trabajo insertarse en la legalidad, porque la legalidad cuesta. Y la legalidad es eso, la legalidad es reconocer que la tasa de interés en mis depósitos es baja porque eso es lo que permite que la economía vaya bien. Y si la justificación para llevar la plata a las pirámides es que los bancos no me pagan sino el 5% de interés, pues frente a eso no podemos desarrollar legislación. Porque la legalidad tiene una lógica, la legalidad obedece a principios y fuerzas de mercado, la legalidad tiene una institucionalidad, la institucionalidad cuesta y hay que pagarla. Y frente a eso hay que tener un enorme cuidado. Entonces también tiene que ver con un tema cultural, con un tema de legislación, de actitud de los ciudadanos sobre qué debe ser la formalidad y cuál es la fuente de sus recursos. Y entender que milagros en materia económica no existen. Y que siempre lo indicado es obviamente la prudencia y poder estar de mano del gobierno, de las instituciones en ese momento. Creo que la experiencia de pirámides nos ha dejado una legislación mucho más clara para Colombia. Nos ha dejado instrumentos, hoy hay más dientes para actuar y para operar. Hoy se pueden detectar con mucho más formalidad. Lo hicimos. La superintendencia financiera, por ejemplo, en el tema de los NULE, que estaba constituyéndose una pirámide a través de mesas de dinero, actuó oportunamente, pudo denunciar oportunamente, se pudo evitar un mayor problema. Se habían desarrollado unos instrumentos que permitieron una actuación ejemplarizante. Pero este no es un tema que sea fácil para ningún sistema democrático, porque demanda unas fórmulas y unas actuaciones muy complejas y muy sofisticadas. Nosotros para actuar teníamos que depender de la policía, de la fiscalía, de estupefacientes, de la OIAF, de la DIAN, de supersociedades,
de la misma superfinanciera, cómo hacer que todos a una manera rápida puedan actuar, cómo hace un Estado para actuar en horas, siempre protegido por el tema de la ley, de los términos, de la responsabilidad del funcionario público, de lo que le establecen las normas, frente a un problema que se desarrolló en meses. DRF se construyó casi que en 3 meses en el departamento de Nariño. En 3 meses se desarrolló esa pirámide que significó más de 1 millón de personas estafadas. Eso es una cifra que no le cabe a uno en la cabeza. Con una capacidad de logística, de mover efectivo, de movilizarse, y el Estado detrás, para ver cómo podía hacer expedientes, cómo podía abordar la contabilidad, cómo podía hacer un sistema probatorio. Nosotros no teníamos una legislación diseñada para combatir pirámides y menos cimentadas en estructuras mafiosas o criminales. Es probable que tuviésemos instrumentos para pirámides sofisticadas al estilo Madoff, pero no teníamos instrumentos para diseñar y atacar pirámides de las estructuras que vimos en el caso de Colombia, de DNG y de DRF. Entonces ahí hay unas reflexiones muy importantes, y yo sí quiero llamar la atención sobre un tema que es muy delicado, que es el de las contingencias judiciales. No por la contingencia judicial en sí, sino por el mensaje que hay detrás. ¿Cómo es posible que unas pérdidas que no fueron esas, porque pues, ahora hay argumentos para probarlo, hoy con una actividad ilegal se quiere hacer un negocio con el Estado a través de unas demandas judiciales de 46 billones de pesos? Y ahí hay prestantes abogados involucrados, hay gente que ha motivado la reflexión de una demanda judicial, hay gente que ha visto una oportunidad de negocio para demandar al Estado en actividades claramente ilegales, y repito, donde nadie, quien tomó esa decisión, fue a preguntarle al Estado ni lo llevó a establecimientos reconocidos o aprobados por la legalidad, por la institucionalidad. De tal suerte que yo creo que esa es una experiencia que debemos construir. Siento que en su momento la declaratoria del estado de emergencia social permitió una reacción de las dimensiones que requería el problema, se enfrentó. Utilizar un estado de excepción de la Constitución mostraba la dimensión del problema. El aval que le da la Corte Constitucional claramente indica que era el camino para resolver esa dificultad, y de allí se deriva una legislación que creo puede aportar mucho a la estabilidad y a generar las herramientas para poder atacar estos fenómenos que contagian a toda la sociedad, porque generan unas posibilidades de ganancia y de lucro. Mucha gente ganó, es la verdad, mucha gente ganó. En todas las instituciones del Estado, en el Ministerio de Hacienda había gente que me reconocía que había tenido recursos allá, gente de la seguridad, de las instituciones, de la policía, de las fuerzas militares, de los ministerios. Era sorprendente, gente de estrato 6 en la ciudad de Bogotá, que eso sonaba muy atractivo, gente capaz, preparada, gente que ha ido al sistema financiero, gente que se ha educado y era movida por ese afán, y eso refleja que en el fondo el afán de enriquecimiento justifica muchas de esas actividades, pero lo que no puede permitir el Estado es ni que esas actividades generen rescate del Estado, porque no es posible. Ningún país, en ninguna de las experiencias, ha habido rescate fiscal con las personas que han actuado y han llevado los recursos a actividades ilegales. No ha habido rescate fiscal, no puede haber rescate fiscal. Rescate fiscal tiene que haber en una crisis financiera, porque es producto de la legalidad. Y para eso se ha dado el Estado en aprobar unos bancos, unos establecimientos, para eso tiene una institucionalidad diseñada para darle esa confianza al ahorrador, de que en caso de dificultad sale a responder adecuadamente, y ese es el precio que debe pagarse en la legalidad. Y me parece que hay una reflexión de fondo que lleva a mirar que el gran aliado para poder superar estos fenómenos de las actividades ilegales debe ser la profundización del sistema financiero, la mejora de los sistemas de regulación, una mayor bancarización, una mayor democratización en esos sistemas, que es el camino lógico para poder garantizar la protección de los dineros del público, de los dineros de la gente, que es lo más sagrado y que es lo que habría que buscar en todo tipo de legislación y en las actuaciones del Estado. Con esas consideraciones, entonces, creo que resulta muy oportuno este foro. Ojalá, doctor Marco, pueda de esto surgir un documento, ojalá se pueda motivar escribir sobre este tema. Repito que uno de los grandes problemas es que no hay una literatura abundante y las experiencias son muy particulares. Cuando nosotros fuimos a pedir apoyo a las entidades multilaterales, pues prácticamente había unos escritos sobre experiencias generales de unos 2 o 3 países, pero no había nada que nos pudiera inducir en el campo regulatorio.
No había nada que dijera, mira, la forma de enfrentar estas pirámides, porque la naturaleza de cada una de ellas depende de las realidades de cada uno de los países. Pero creo que hoy podemos mostrar con las actuaciones de la superfinanciera, con las actuaciones de las supersociedades, del híbrido que se generó para poderle dar muchos más dientes, para poder actuar en dos frentes, para evitar sesgos en el diseño de las operaciones y que en un momento dado salgan del ámbito de supervisión de la superfinanciera y se trasladen a supersociedades, quedan plasmadas en la emergencia social y en el marco legislativo que en ese momento se definió y se creó, y que esperemos eso sirva para que esta pesadilla se supere. Hace 15 días yo tuve la oportunidad de ir con el presidente Uribe Nariño y yo le dije, presidente, yo creo que aquí nos van a tirar piedra. Estamos volviendo 3 años después al corazón del problema. Aquí la gente, en un número muy importante, un departamento de 1.200.000 habitantes, hubo más de 600.000 afectados, pues, prácticamente toda la población. Sin embargo, fue muy reflexivo escuchar a la gente, y la gente reconociendo lo que en su momento fue una ingenuidad, un deseo de lucro, un deseo de enriquecimiento que los llevó a una tragedia de estas características, y reconocer que obviamente eso les deja claro que lo que queda es la institucionalidad del sistema financiero, el fortalecimiento de estas instituciones para que la gente cada día pueda tener un mayor acceso y un mejor uso de ellos. Entonces celebro esta iniciativa. Creo que se pueden lograr cosas importantes, hay un marco legislativo y ojalá pues el Estado, sé que el Ministerio de Hacienda, la Superfinanciera han venido trabajando de una manera decidida, con un gran rigor, para procurar una defensa de la nación muy justa, pero creo que en eso los jueces y los tribunales tienen que ir mucho más allá y ver qué hay detrás de un problema de estas características y cuáles son las pretensiones que se buscan con el Estado, porque pues, sería impagable, sería un desastre para la economía, para la sociedad, que ahora el Estado tenga que pagar a unas personas que por cuenta y motu propio decidieron ir a unas actividades con un deseo de enriquecimiento que no correspondía a cánones legales ni a lo que era la tradición de unas instituciones y de un país como el nuestro. Le agradezco mucho esta oportunidad y pues quería transmitirles esas reflexiones de lo que fue esa experiencia, y estoy seguro que las intervenciones a lo largo del día van a mostrar en detalle resultados, balances, pero sí en especial quiero llamar la atención finalmente y de una manera reiterada sobre el tema de las demandas judiciales. 46, 45 y pico billones de pesos son las pretensiones de quienes quieren hacer negocio con el Estado producto de sus decisiones individuales. Muchas gracias. El DMG se diseña para burlar a la superintendencia financiera y poder generar una interinstitucional del Estado que hacía muy lenta la capacidad de reacción o de recuperación frente a un fenómeno de esa magnitud. Y ahí es donde uno empieza a entender la complejidad de un tema como el de las pirámides y lo que ocurrió en el caso colombiano, donde de una manera reiterada y permanente la gente, con ese afán de enriquecimiento y muchos de ellos provenientes de actividades en algunas zonas ilícitas, estaban dispuestos a hacer una apuesta ante la incapacidad de generar esos recursos dentro de un sistema. El caso de Colombia, ¿qué muestra? El caso de Colombia muestra un componente que es muy delicado, que estuvo presente en la pirámide de Albania, que estuvo presente en la pirámide de Perú, estuvo presente en el problema de pirámides del Ecuador de 2006-2007, y es que la actividad está relacionada con problemas de dineros provenientes de actividades ilícitas. Es decir, estructuras mafiosas conciben procesos de captación ilegal para poder hacer operaciones, por ejemplo, lavado de activos, o poder hacer penetraciones en la sociedad con otros propósitos. Y ese es un tema que sí es bastante complejo de desarrollar, que lo vivimos como ninguno otro en el caso de Colombia. Porque en Colombia, cuando se detecta por primera vez la operación de DMG en el año 2006
y se le decreta la captación masiva ilegal con unos recursos que se encontraron en efectivos en un movimiento en el departamento del Putumayo, desde ahí claramente se diseña una estructura para poder sobreponer la capacidad legal del Estado y poder actuar de una manera aparentemente legal para que el Estado no tuviese los instrumentos y poder actuar sobre ellos. Y claramente el concepto de pirámide colombiana de los grupos de MG, DLF y en especial. Y el otro tipo de pirámides es como la colombiana, donde se inicia una actividad y se involucra a cientos de miles de ciudadanos, donde los ciudadanos dependen de los otros para poder reflejar sus ganancias o sus lucros. Y eso a la que genera un efecto propagación muy grande. Porque si bien es cierto una pirámide de estilo Madoff significa pérdidas económicas gigantescas, no compromete en un momento dado la institucionalidad de una manera tan severa como sí significa una pirámide al estilo colombiano, porque son millones de personas las afectadas. Entonces, lo primero que uno tiene que mirar en esto es frente a qué tipo de pirámides o frente a qué tipo de actividad ilegal estoy enfrentando para diseñar las respuestas de la institucionalidad. Y seguramente en la presentación de la Superintendencia Financiera vamos a encontrar que hay diferentes tipos de pirámides. Aquí hay pirámides que se construyen a través de mesas de dinero en actividad bursátil, como una forma de poder captar y financiar recursos, por ejemplo, para atender responsabilidades estatales. Esa es una pirámide muy especializada, pero que siempre lleva a ver cómo hacen, a través de instrumentos financieros sofisticados, yo rompo la legalidad. Entonces, ahí hay un problema muy delicado que debe enfrentarse para poder definir cuál es esa estrategia interinstitucional de lucha contra las pirámides.